Bienvenidos, somos Camila Fernanda Hernández Cepeda y Lisbeth Mariagna Pérez Gavilanes, alumnas de la Unidad Académica Preparatoria Central Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nos complace presentarles este audioguía del Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec alberga el patrimonio histórico más representativo de México, en épocas como la conquista, la independencia y la Revolución Mexicana. Está construida en la cima del Cerro Chapultepec, que proviene del náhuatl Chapoltepec, que significa en el Cerro del Saltamontes. Es uno de los lugares más fascinantes de México gracias a su arquitectura, ornamentación y ubicación. Durante la época prehispánica, Chapultepec era un importante punto de referencia para los diferentes pueblos que circundaban el lago de Texcoco. Uno de ellos fue el de los aztecas, quienes antes de fundar la ciudad en el islote, al que llamarían México Tenochtitlan, se asentaron en las lomas de dicho cerro, el cual, ya con el imperio consolidado, aumentó su importancia. Chapultepec abastecía de agua a la capital azteca gracias a los numerosos manantiales que abundaban en la zona, elemento que era llevado por medio de un acueducto ubicado en la cima del cerro. Asimismo, levantaron un observatorio astronómico, así como un teocalli, que fue un centro de adoración a sus deidades. Por otro lado, Moctezuma ordenó la construcción de aljibes y piscinas exclusivas para la élite mexicana. Su origen se remonta al virreinato de Nueva España, cuando los virreyes solían frecuentar el castillo de Chapultepec como zona de descanso y recreación. Bernardo de Galvez fue quien ordenó su construcción el 16 de agosto de 1785. El castillo se encuentra ubicado en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, dentro del bosque de Chapultepec. Posee un diseño mayormente de estilo barroco y neoclásico, inspirado también en los cánones franceses de la época de Luis XIV. El virrey Luis de Velasco fue el primero que mandó construir un palacio, el cual fue ampliado por otro gobernante, Rodrigo Pacheco y Osorio, quien decidió que este lugar se utilizaría como sitio de fiesta y entretenimiento. El primer palacio estaba ubicado en una de las laderas de la montaña, pero luego trágicamente el edificio quedó arrasado a mediados del siglo XVIII, cuando explotó una fábrica de pólvora cercana. En 1784, el virrey Matías de Galvez emprendió la edificación que continuó su hijo, el virrey Bernardo de Galvez, de un nuevo palacio, pero ahora ubicado en la cima del cerro, es decir, la base del recinto que existe hasta en la actualidad y el cual vivió muchas transformaciones en los siguientes 2 siglos.
Guerra de Independencia de 1810, la cual concluyó en 1821, en la última noche del virreinato de la Nueva España y el amanecer del México independiente. El ejército trigarante duerme en Chapultepec y de aquí sale un desfile hacia el centro de la Ciudad de México, siendo uno de los hechos más importantes de México. En la Guerra de Independencia de México, que comenzó en 1810 y finalizó en 1821, marcando el fin del dominio español sobre la Nueva España, en la última noche de virreinato, el ejército trigarante se reunió en el castillo de Chapultepec, un lugar clave en este proceso histórico. Desde ahí, al amanecer del México independiente, partió un desfile hacia el centro de la Ciudad de México, proclamando la consumación de la independencia. Este evento no solo simbolizó el nacimiento de una nación soberana, sino que se convirtió en uno de los momentos más importantes en la historia de México. Poco después de la independencia, el gobierno mexicano determinó que el palacio se convertiría en la sede del Colegio Militar, que abrió sus puertas a los cadetes en la década de 1840. El nombre del castillo de Chapultepec viene desde 1840, cuando le ponen cañones al edificio y se establece el Colegio Militar. Entonces deja de ser solamente un palacio. Los muros y la posición estratégica del castillo fueron puestos a prueba el 12 y 13 de septiembre de 1847, cuando el ejército de Estados Unidos emprendió una embestida para tomar Ciudad de México durante la invasión de ese año, conocida como la Batalla de Chapultepec. Fue el segundo día de batallas cuando se dio el enfrentamiento que dio pie a la mítica acción de los niños héroes de Chapultepec. El relato dice que 6 jóvenes cadetes del colegio militar dieron su vida para defender el castillo y al país. El motivo de la batalla inició por la invasión estadounidense para apoderarse del territorio norte del río Bravo, incluido Texas, por lo que México hizo resistencia. Desde las últimas horas del 12 de septiembre de 1847, los integrantes del ejército de Estados Unidos bombardearon el castillo de Chapultepec y fue el día 13 cuando entraron al recinto, dejando una baja sangrienta de 300 soldados mexicanos. Entre los fallecidos se encontró al comandante del batallón de San Blas. En la entrada principal del castillo de Chapultepec se puede observar en el techo el mural en honor a los niños héroes del pintor Gabriel Flores, nacido en 1930. En este retrato, el acto del héroe Juan Escutia durante la famosa batalla de Chapultepec que sucedió el 13 de septiembre de 1847 contra el ejército de Estados Unidos. Otro de los murales más emblemáticos del castillo de Chapultepec es el que representa la batalla del 2 de abril de 1867, obra del pintor y militar catalán José Cussach, realizado en 1902. En este, el autor retrató el momento del enfrentamiento ocurrido en Puebla, y se observa a Porfirio Díaz montando a caballo, como figura principal de la pintura. Díaz se encuentra dando órdenes a sus tropas que se encaminen a la ciudad de Puebla y a un costado se encuentran otros ondeando la bandera de la República. Alegoría de la Revolución Mexicana por el artista Eduardo Solares Gutiérrez. Esta pintura simboliza un momento de unidad nacional con Francisco Ignacio Madero como la figura central del inicio del movimiento revolucionario. La instauración de un imperio por parte de un grupo de conservadores
llevó al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota a ser coronados como emperadores y a establecer su residencia en el castillo de Chapultepec en 1863. Los nuevos moradores lo llamaron Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle. El arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti y el ingeniero Eleuterio Méndez fueron quienes recibieron la encomienda de rehacer este espacio. Fueron levantados arcos neoclásicos, jardines al estilo europeo, pinturas de musas griegas conocidas como las bacantes y adornos por todas partes con el estilo del viejo continente. La restauración de la República en 1867 puso fin al México imperial. De igual manera, el castillo siguió siendo testigo de las decisiones del poder al convertirse en la residencia de varios presidentes mexicanos, entre los cuales se encuentra Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles. Si bien durante cada uno de sus mandatos se realizaron modificaciones al diseño original del recinto, sobresalen las obras realizadas por instrucción de Porfirio Díaz, entre las cuales se incluyen la instalación de ascensores, la construcción de un box-track privado y del corredor de vitrales que conforman la galería de emplomados, así como la remodelación de la escalera de los leones con mármol blanco y pasamanos de latón, que sirve de acceso a la planta superior del edificio. Díaz pretendía que el edificio fuera un escaparate del progreso artístico y tecnológico de México, ya que era el sitio de visita de personajes extranjeros. Por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, el castillo fue declarado sede del Museo Nacional de Historia y se inauguró el 27 de septiembre de 1944, y desde entonces tiene 106,000 piezas registradas, 12 salas de exposiciones permanentes de historia y 22 salas de museo de sitio. El Museo Nacional de Historia es uno de los más importantes de México, ya que ofrece al visitante una visión exhaustiva de la historia nacional desde la conquista y la formación de la Nueva España hasta los albores del siglo XX. Para ello, exhibe obras pictóricas y escultóricas, mobiliario, indumentaria, monedas, instrumentos musicales, enseres de plata y cerámica, banderas, carruajes y documentos, entre muchas otras piezas. En la actualidad, es visitado anualmente por más de 1 millón de personas en promedio y es considerado como un referente de la historia de México, además de un espacio emblemático del paisaje de la capital del país, cuya finalidad es preservar el sentido residencial que le otorgaron los gobernantes. Sus recámaras y salones recrean ambientaciones de época que remiten a la vida cotidiana de quienes aquí vivieron.
continuación se muestran algunos trajes que utilizaron los presidentes de México que vivieron en el castillo de Chapultepec. Para los mexicanos es considerado como un referente de la identidad nacional, de patriotismo y de diversidad cultural.